Uno de los hechos más importantes para la fe de los venezolanos ha sido la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Un hecho que le hizo justicia porque ya había otras 3 beatificadas antes que él cuando él era el más conocido de todos. Pero llegó un momento justo, llegó un momento pandémico, llegó el momento en el que los venezolanos necesitábamos un referente. Recordar ese referente que ya había estado entre nosotros. Y no solamente para pensar en poderes mágicos, porque a veces se piensa en la persona de José Gregorio Hernández como un ser humano que tenía poderes mágicos. Yo quisiera poder podar un poquito este árbol, sobre todo si somos cristianos, para poder entender muchas cosas que giran en torno a la persona de José Gregorio Hernández, que repito, fue un gran venezolano, un gran ser humano, una gran persona. El Papa Francisco, en su mensaje de felicitación a todos los venezolanos por la beatificación de José Gregorio Hernández, lo calificó como un gran lavador de pies. Y a mí siempre me gustó esa expresión, un gran lavador de pies. Sobre todo porque José Gregorio Hernández siempre estuvo dispuesto al servicio. Siempre estuvo dispuesto a servir, pero también estuvo dispuesto a que otras personas le ayudaran. Ayudar y dejarnos ayudar. En definitiva, dijo el Papa en ese video de felicitación a los venezolanos, lavarse los pies los unos a los otros es amarse los unos a los otros. Y José Gregorio Hernández fue justamente eso, un gran lavador de pies que amó, que se entregó, que prestó un gran servicio para los venezolanos, que aquellos que le conocieron le permitieron ver el rostro de Dios en ese servicio. Y es una maravilla poder entender esto, porque el proceso de beatificación o el proceso de canonización no puede reducirse solamente al hecho de presentar a la gran figura de José Gregorio Hernández como alguien superpoderoso. Es un gran santo, claro está, y eso es indudable. De hecho, Francisco, en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, que a mí en lo particular me gusta muchísimo, es una exhortación que habla acerca de la santidad y cómo nosotros podemos vivir la santidad en la vida cotidiana. Y cada vez que yo leo fragmentos de esta exhortación, que repito, se llama Gaudete et Exsultate, que es sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, inevitablemente para mí llega la persona de José Gregorio Hernández, donde parte de lo que dice Francisco en ese capítulo primero es hablando acerca de los santos, cualquiera sea él, diciendo que quizás su vida no siempre fue perfecta, pero aún en medio de las imperfecciones y caídas, siguieron adelante y agradaron a Dios. ¿Cómo yo no pensar en la persona de José Gregorio Hernández cuando, siendo un ser humano, siendo una persona imperfecta, logró, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus caídas, logró agradar a Dios con su ejemplo, con su servicio, con su solidaridad, con su profesionalismo? ¿Y cómo nosotros no vamos a admirar a una persona que tiene todas estas características? De hecho, Francisco habla acerca de los santos de la puerta de al lado. Y él dice, me gusta ver la santidad. Usted lo puede leer en algún momento buscando en internet la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. Él dice, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente. A los padres que crían con tanto amor a sus hijos. Eso es ser santo. En esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a la casa. Eso es ser santo. En los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. Esa es en muchas veces la santidad de la puerta de al lado. Así la define Francisco. La santidad de la puerta de al lado. Aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. ¿Cómo no admirar a la persona de José Gregorio Hernández si además de ser un gran lavador de pies, también fue el santo de la puerta de al lado para muchísimas personas que acudieron a él a pedirle ayuda, a pedirle un servicio, a pedirle algo, y él siempre estuvo con ellos? Él siempre los acompañó. ¿Cómo no pensar en José Gregorio Hernández cuando se habla acerca del santo de la puerta de al lado, cuando fue un gran médico?
Cuando podemos entender que la santidad no se alcanza porque tienes poderes especiales, sino porque tienes grandes virtudes, como por ejemplo tu profesionalismo a la hora de hacer las cosas, como por ejemplo cuando tú te dedicas en cuerpo y alma a la educación y la crianza de tus hijos, la imagen del santo que tiene superpoderes se viene abajo y sale a flote la verdadera imagen del santo. Y es aquella persona que en todas sus acciones, en todas sus actividades, que en su profesión lograron reflejar el rostro de Dios en la vida. Por eso, aunque usted no lo crea, un taxista puede llegar a ser santo. Es más, un taxista quizá en este momento es el santo de la puerta del lado de alguien, de un vecino, de un amigo, de un familiar. Por eso, aunque usted no lo crea, una madre de familia que está criando a sus hijos o un padre de familia que está criando a sus hijos, que se preocupan, que buscan la manera de educarlos, que buscan la manera de conseguirle el uniforme, de conseguirle lo que necesite para ir a la escuela, también es el santo o la santa de la puerta de al lado, que está cerca de nosotros, que está cumpliendo con sus obligaciones cotidianas. José Gregorio es santo, insisto, no porque tenga superpoderes. Es santo porque fue capaz de desarrollar su carrera al máximo. Porque fue un gran médico, un gran científico, músico, políglota. Cuando yo veo la reliquia de este santo venezolano, es inevitable para mí pensar en la cantidad de personas que él atendió estando en vida. Es inevitable para mí pensar en la gran cantidad de personas a las cuales él sirvió estando en vida. Yo veo la reliquia del doctor José Gregorio Hernández y no me confundo. Yo sé que es la astilla de uno de los huesos de un gran hombre que reflejó el rostro de Dios a su gente, un gran hombre que reflejó el rostro de Dios a la humanidad. ¿Cómo no pensar en José Gregorio Hernández cuando él se convierte en el ejemplo a seguir para todos los venezolanos? Un gran lavador de pies, el santo de la puerta de al lado, el que acompaña, el que estuvo con su gente, el que acompañó a su gente, al que sirvió toda esa gente, al que quiso toda esa gente y al que quiere toda la gente. Pero reducir la persona de José Gregorio Hernández solamente a un sanador que hace milagros, creo que no sería darle honor al beato. Creo que no sería exaltar el nombre del beato. Al contrario, solamente haríamos eso, reducirlo. Porque José Gregorio Hernández es mucho más que un sanador. Y con esa conciencia, usted, si es católico, puede ir a la Eucaristía o puede ir a ver la reliquia del doctor José Gregorio Hernández, sabiendo de que es la astilla del hueso de un gran hombre, de una persona que se entregó, de una persona que amó, de un gran lavador de pies, del santo de la puerta del lado. Y no se confunda, por favor. Al fin y al cabo, el gran poder lo tiene el Todopoderoso, el Dios que nos ama, el Dios que nos acompaña, el Dios que no nos deja solos, el Dios de Jesucristo, el Dios de José Gregorio Hernández. Yo soy Jairo del Valle, @delvallejairo11 en el Instagram, Jairo del Valle Conferencista en el Facebook, mi página personal jairodelvalle.com. Esta fue la reflexión del día, directo al corazón.